Buenos días, amados hermanos. Para mí un privilegio el poder hablar de la palabra de Dios frente a ustedes. Soy Arnulfo Pasquel de la Primera Iglesia del Nazareno de Monterrey. El día de hoy, hermanos, vamos a tener el tema de el rey desafía a las autoridades. Tenemos cómo Jesús fue bastante duro, incluso con palabras muy fuertes, frente a un cierto público de autoridades como eran los escribas y los fariseos, los líderes espirituales, los líderes religiosos, pero también ante otros, ante otros públicos fue bondadoso, amoroso y firme, y también de alguna manera estuvo con los discípulos mostrándoles cómo deberían de ser en el reino de Dios. Vamos a iniciar, hermanos, con el versículo que tenemos que, como clave, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Este versículo es el versículo central que debemos de memorizar y vivir. Comenzamos con ya el desarrollo de la clase, hermanos, y vamos a iniciar cómo Jesús desafía a las autoridades religiosas judías. ¿Qué tipo de autoridad representaban estas escribas y fariseos? Los escribas y los fariseos representaban la inconsistencia moral y espiritual de los líderes religiosos. Vemos nosotros en el pasaje de Mateo 23, versículos del 1 al 4. Vemos cómo voy a leerles el 2 y el 3. Jesús dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Son palabras duras. Fíjense cómo Jesús conocía el corazón de los líderes religiosos, de los escribas y fariseos. Les dice: lo que les digan, eso hagan, pero no lo hagan conforme al ejemplo que les están dando, porque como dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús reconocía que eran expertos en poner cargas al pueblo de Dios, mas sin embargo no lo cumplían, no cumplían lo que ellos, con el ejemplo que daban, era un ejemplo malo, ya que no guardaban lo que ellos profesaban, y este era motivo de que el pueblo de Dios no creyera, porque eran demasiado pesadas las cargas que les imponían, pero los mismos líderes no daban testimonio de vida con sus ejemplos. Ahora bien, seguimos con los escribas y los fariseos. Representaban la falta de devoción personal a Dios del liderato religioso de su día. ¿Qué quiere decir falta de devoción personal? Vemos en los versículos 5 al 7, en donde Jesús les dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Vemos aquí en este pasaje, hermanos, cómo el comportamiento de los líderes religiosos era de apariencia. Les gustaba llamar la atención.
Cuando Jesús menciona las filacterías, estamos hablando que eran unas cajitas pequeñas en donde se ponían palabras claves del Antiguo Testamento o pasajes pequeños, pasajes claves también del Antiguo Testamento, y se los colgaban en la frente y en el brazo izquierdo, como una manera de aparentar esa devoción. Y los flecos eran unas cintas que se cosían alrededor del manto del judío. En las 4 esquinas se colgaban ellos se colgaban unas flecos, los cuales, mientras más ancho era el fleco, más era la devoción personal. Y todo esto Jesús sabía que lo hacían nada más para aparentar. Por eso Jesús veía cómo la devoción personal del pueblo religioso era nula, era pura apariencia. Y como tercer punto tenemos cómo los líderes espirituales, los escribas y fariseos, representaban la más grave de las contradicciones. Nosotros vemos en el pasaje del versículo Mateo 23:13, dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Dios tenía su plan de salvación para su pueblo y los líderes espirituales tenían la obligación de permitir, de promover la entrada al reino de Dios por parte del pueblo, el plan de salvación de su pueblo. Y en este versículo les llega a llamar hipócritas porque en ninguna manera promovían la entrada al pueblo porque daban mal ejemplo, ¿sí? No vivían el plan de salvación. Y al no vivirlo, su mal testimonio frenaba la entrada del pueblo al reino de Dios porque pues, eran ellos como líderes, el pueblo sigue a sus líderes. ¿Y cómo seguir a un líder que da mal ejemplo? Entonces, el pueblo no podía entrar al reino de Dios. Era la principal contradicción y en ello hay un castigo eterno, hermanos. Tenemos que tener precaución de que los líderes condenan y se condenan cuando no dan testimonio de vida en el camino al Señor, en la obediencia a Dios. Con esto vemos cómo Jesús fue muy duro con los líderes de aquel tiempo, cómo reconocía que estorbaban lejos de ayudar para la salvación de su pueblo. Ahora vamos a ver a otro público que es el rey desafía a sus propios discípulos. Aquí vemos cómo Dios pasa de la faceta de condenación hacia los líderes, hacia los fariseos y los escribas. Ahora entra a una faceta de enseñanza. En esta faceta de enseñanza vamos a ver como primer punto, al desafiar a sus discípulos, el desafío de mantener la lealtad total a Cristo en los que Él ha escogido como líderes. Y vamos a ver los versículos, permítanme, Mateo 23 del 8 al 12. Dice la palabra de Dios: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos.
ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí está llamando Jesús a sus discípulos a una total y absoluta lealtad al Cristo, al enviado de Dios, y que todos somos hermanos. Nuestra lealtad es únicamente a Jesús. Y también llama, hermanos, al desafío de que los dirigentes que Cristo ha escogido sean líderes siervos. En los versículos 11 y 12 dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Ahí nos está enseñando cómo nosotros, los que aspiramos a seguir a Cristo, debemos de ser los principales servidores en la iglesia. Es muy distinto el liderazgo del mundo al liderazgo en el reino de Dios. El liderazgo en el reino de Dios nos obliga a los que aspiramos a seguir a Cristo a ser fieles en el servicio del Señor. Por eso, hermanos, la principal prueba del carácter del líder siervo será determinada por su lealtad a Cristo. Eso determinará el carácter del verdadero discípulo de Dios. Y el líder siervo será determinado su servicio por el mismo trabajo que haga en la iglesia, hermanos. Aquí con esto quiero decirles que a diferencia del mundo, nosotros debemos de ser absolutamente fieles a Cristo y si queremos ser discípulos, debemos de ser servidores en la iglesia. Por último, hermanos, vamos a ver cómo Jesús se dirige ahora a su pueblo, a Jerusalén, la ciudad que representaba al pueblo de Dios. Y vemos cómo en esta faceta, ya vimos la faceta de cómo se dirigió de una manera muy fuerte y estricta a los escribas y fariseos. Ya vimos cómo Jesús se dirigió a sus discípulos, cómo les dice que debemos de ser fieles al enviado de Dios y cómo debemos de ser servidores en el reino de Dios para ser verdaderos discípulos. Es la característica de ellos. Ahora vemos esta faceta en donde Jesús se dirige a Jerusalén. Y vamos a leer, hermanos, el versículo de Mateo 23:37. Y dice la palabra de Dios: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Este versículo tiene dos caras de la moneda. Una cara en donde se dirige a un pueblo rebelde, un pueblo que apedreaba a los enviados de Dios y mataba a sus profetas. Ese lado es el lado en donde Jesús, a pesar de esa rebeldía representada en desafiar a los enviados de Dios y matar a sus profetas, Jesús de una manera muy amorosa presenta la misericordia de Dios en las palabras donde les dice: ¿cuántas veces quise juntaros a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Les está clarificando al pueblo de Dios, a Jerusalén, a los judíos, cómo fueron rebeldes y no le recibieron, hermanos. Pero, por otra parte, en los versículos 38 y 39,
que Jesús les dice: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. El versículo 38 es una palabra profética en donde Jesús ya está avanzando y les está diciendo cómo su casa será desierta, cómo al no aceptarlo como el Mesías, ellos iban a vivir la soledad, iban a vivir descarriados porque no aceptaron al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Mas termina nuestro Señor Jesucristo dándoles una esperanza segura en Cristo, que también representa el último de los desafíos que aquí estamos viendo, hermanos. La esperanza segura en Cristo, en donde les dice: desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Les está diciendo a los judíos, les está anticipando esa segunda venida de Cristo, y cuando su pueblo, los judíos, digan: bendito el que viene en el nombre del Señor, ellos se convertirán al Señor y le verán y le recibirán esa esperanza de ese Mesías que no le recibieron, pero proféticamente hablando Jesús les está advirtiendo que llegará el momento en donde le recibirán y dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor. Así también a nosotros, hermanos, esa esperanza nos da de que cuando nosotros le recibamos, o los que ya le recibimos, podremos vivir en Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida al Padre Celestial. Con esto, hermanos, vemos cómo Jesús a sus distintos públicos se manifiesta en distintas tonalidades y niveles de comunicación. Con misericordia a su pueblo, pero también con esa palabra profética de esperanza, con enseñanza a sus aspirantes a discípulos o discípulos, que le seamos leal y que sirvamos al reino de Dios, y con total determinación y estricto al que estorba a que su pueblo entre al reino de Dios, a los líderes religiosos de aquel entonces, en donde nos queda una pregunta, hermanos. En la actualidad habrá líderes religiosos que, así como lo fueron los escribas y los fariseos, estén estorbando a su pueblo al entrar al reino de Dios. Esa pregunta queda en el aire para que lo mediten en su corazón, y espero que esta palabra de Dios nos abra los ojos espirituales para que, como todo discípulo nos dice Jesús, le seamos leal y fiel a Él únicamente, y si queremos ser líderes, verdaderamente seamos los principales servidores a la iglesia y al pueblo de Dios. Con esto, hermanos, vamos a tener una oración. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por Jesús, que vino a desafiar a los líderes religiosos de aquel tiempo y a los actuales, para que no estorbemos a que tu pueblo, Señor, entre al reino tuyo, Padre Santo. Gracias por Jesús, porque nos instruye que los verdaderos líderes deben de ser los principales servidores y que deben de demostrar una lealtad absoluta al Evangelio de Cristo. Y por último, Señor, te damos gracias por esa esperanza y esa palabra profética que sabemos
que tú vendrás otra vez, Jesús, que tú cumplirás tu palabra y que entonces nuestros ojos te verán y aclamaremos, bendito el que viene en el nombre del Señor, y te alabaremos por los siglos de los siglos. Gracias te damos por este tiempo precioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Con esto damos por finalizada este tiempo devocional. Dios les bendiga.